Descuento comercial. Ese es el tema que vamos a desarrollar este día como una introducción. Vamos a ver en este video eh, la conceptualización básica de qué es el descuento comercial, para qué sirve, cuáles son los componentes o variables que están involucradas, para luego en un video posterior ver algunos ejemplos prácticos de aplicación. Entonces, vamos al primer momento a definir eh, qué es precisamente esta, que es una de las varias modalidades de descuento que existen, ¿no? Hay descuento real y hay también descuento compuesto, pero su aplicación es diferente a la de este, que es quizás de los tres, la modalidad que más se aplica en la práctica. Dice que este descuento es de amplio uso en el campo bancario dentro de una operación llamada factoraje, la cual consiste en obtener un crédito con una institución dando como garantía un título de deuda, que puede ser una letra de cambio, un pagaré, un quedan u otro tipo de documento similar, el cual ha sido firmado por un deudor del solicitante y que en todo caso deberá pagarse en una fecha posterior. Pongámonos un poco en contexto. Cuando una persona o una empresa realiza una operación, vamos a ponernos en el caso que nosotros como empresarios le damos un crédito a un cliente y para garantizar ese crédito el cliente nos firma una letra de cambio, que es un documento que es de uso muy común en este tipo de transacciones. En ese caso, el cliente se está comprometiendo a pagarnos la cantidad deudada eh, en una fecha específica. Entonces, la letra establece la fecha en la cual ese documento va a tener que ser pagado por parte del cliente, que en este caso sería nuestro deudor. Entonces, el factoraje consiste en que yo llevo esa letra de cambio ante un banco o a otro tipo de empresas, porque hay que aclarar que en los últimos años se ha dado una proliferación de empresas que no son bancos, pero que se dedican formalmente a esta figura del factoraje. Entonces, lo que yo hago con el banco es decirle, vaya, aquí tengo esta letra de cambio. Obviamente, esa letra de cambio no tiene que estar vencida, porque si ya está vencida, pues ya no puede circular, sino que tiene una fecha posterior de vencimiento, ¿no? 30 días, 25 días, cualquier cantidad de días antes del vencimiento yo voy al banco y digamos que la letra pues tiene un valor de $10,000. Entonces yo solicito que el banco me dé un crédito y yo, como garantía del crédito que me va a dar, yo le voy a entregar la letra, ¿verdad? Y cuando la letra venza, el cliente ya no me la va a venir a pagar a mí, sino que yo le voy a dar instrucciones al cliente para que se la pague al banco. Entonces, en eso consiste la operación de factoraje. Ahora bien, ¿cómo va a realizarse el proceso? Cuando el banco acepta la letra, en este caso estamos hablando de una letra de cambio, procede a calcular un descuento, es decir, no me va a pagar los $10,000 que vale la letra, sino que me va a pagar menos. Para poder calcular ese valor que me va a descontar, el banco pues va a tener que aplicar una tasa, que esa tasa ya la establece él, ¿verdad? Por eso dice definida por él mismo, porque el banco me va a decir, mire, yo le voy a aplicar el 10%, el 9%, el 14%, y si usted está de acuerdo, pues obviamente hacemos el trato, y si no, pues hasta ahí a la situación. Esa tasa se va a aplicar sobre el valor nominal del documento, que es lo vamos a representar con una letra S, que son esos $10,000 que me firmó el cliente originalmente. Ahora, el banco no me va a pagar los $10,000, sino que me va a pagar un valor actual que va a resultar de restarle al valor nominal el descuento que me ha aplicado. Al restarle al valor nominal ese, el descuento, el banco me va a entregar el valor actual de la obligación. Al vencimiento, el deudor original deberá pagar en el banco el valor nominal. Es decir, que al vencer la letra, el cliente irá al banco y pagará los $10,000 completos.
En realidad, lo que es una de las pocas transacciones donde el interés prácticamente se está cobrando de manera anticipada. En este caso, el banco me cobra los intereses por el tiempo que falta para el vencimiento de la letra de manera anticipada, partiendo del hecho de que el cliente lo va a pagar hasta esa fecha, ¿verdad? Ahora, si no paga el cliente en la fecha establecida, sencillamente se da una figura jurídica que se llama protesto, en la cual el banco pues rechaza la letra y obviamente me cobra nuevamente el valor que me ha prestado, más los intereses que implica el tiempo que ha pasado, ¿no? Eso sí es una cuestión que no mencionamos aquí en la definición, pero que se puede dar que a la fecha de vencimiento el cliente no pague su obligación. Muy bien. Fechas y plazos. En una operación de factoraje es importante identificar diferentes fechas y plazos, los cuales los vamos a definir a continuación. Estas fechas y plazos es importante saber cuáles son, porque en los problemas que vamos a ver ya en la parte práctica vamos a manejar esta información. Entonces tenemos que tener claro cuáles son esas fechas que marcan los hitos, es decir, las fechas marcan los puntos de corte o de quiebre de las transacciones y obviamente los plazos son los periodos de tiempo que quedan entre esas fechas. Veamos primero las fechas. La primera fecha es la fecha de emisión, ¿verdad? La fecha de emisión es la fecha en la cual el documento a descontar, o sea, en este caso hablábamos de una letra de cambio, se firmó originalmente y que va consignada dentro del mismo. En la letra de cambio, ¿verdad? Vamos a hacer un video sobre letra de cambio, lo vamos a anotar por acá, para posteriormente hacer un video sobre específicamente la letra de cambio y cómo funciona y cuáles son los elementos que contiene. Pero uno de esos elementos es precisamente la fecha en que se está emitiendo la letra. Eso marca un hito. Al decir hito significa que marca un punto de referencia que a partir de ese momento empieza a contar un plazo, ¿no? Para que esta persona pague esa letra. Y esa fecha va dentro del documento, tiene que ir dentro del documento. Luego viene la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es la fecha en que originalmente estaba pactada la cancelación del documento y que también está dentro del documento. Ahí se me repitió la palabra documento, pero la idea está clara, ¿no? Es esa fecha, y digamos, nosotros firmamos una letra hoy. Hoy es 9 de mayo del año 2024. Entonces digo yo, bueno, vamos a ponerle fecha de vencimiento el 25 de junio del 2024. Entonces esa sería la fecha de vencimiento. Y hay una tercera fecha que surge precisamente cuando se hace esta transacción, porque si no se hace un descuento de la letra, pues esta fecha que vamos a ver ahorita no existe, a menos que la operación la hagamos con el mismo deudor, ¿verdad? Porque el deudor también puede solicitarnos pagar la letra en una fecha anterior al vencimiento. Eso se podría dar también. Y a esa tercera fecha le vamos a llamar fecha de negociación. La fecha de negociación es la fecha en que se realiza la transacción con el banco y en la cual se aplica el descuento, ¿verdad? Es decir, que es una fecha intermedia entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Ojo con eso. La fecha de negociación siempre va a estar en intermedia entre esas dos fechas. Y es la fecha en que nosotros vamos al banco y le pedimos la transacción, ¿verdad? Les pedimos el crédito y damos como garantía la letra. A esa fecha le vamos a llamar fecha de negociación. Ahora, estas tres fechas me generan ciertos plazos. Hay un plazo de vencimiento que es el tiempo comprendido entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, ¿verdad? Ese tiempo que hay entre la fecha que la letra se emitió y la fecha en que la letra vence, según el mismo documento que la fecha vence, esa cantidad de días, meses o pueden ser hasta años, es a lo que le vamos a llamar plazo de vencimiento. Y hay otro plazo, perdón, que es el plazo de anticipación, que es el tiempo comprendido entre la fecha que hacemos la negociación y la fecha de vencimiento. Es decir,
Entre esa fecha intermedia en que hicimos la negociación con el banco y la fecha de vencimiento, ese tiempo que está ahí mediando es el plazo de anticipación. Y es importante porque este plazo es el que sirve de base para calcular el descuento. Es decir, nosotros vamos a calcular el descuento con base en el plazo de anticipación. Por lo tanto, este plazo siempre es importante que lo conozcamos o que tengamos alguna manera de calcularlo, ¿verdad? Porque vamos a ver problemas donde sí vamos a tener claro el plazo de anticipación y van a haber otros casos donde vamos a tener que calcularlo, ¿verdad? Con base a diferencia en las fechas. Todo esto que hay un plazo más que ese no lo menciono porque no es un plazo que sea relevante, aunque en algunos problemas ese plazo puede ser que aparezca. Y es un plazo intermedio, le llamo yo, que es el plazo entre la fecha de emisión y la fecha de negociación. Es decir, ese plazo que queda atrás entre la fecha de emisión y la fecha de negociación es un plazo intermedio que en realidad no interviene en el cálculo, pero que en algún momento podría aparecer en un problema y nos va a servir de base para calcular otros tiempos. Esto, para verlo de manera más clara, pues lo vamos a ver a través del siguiente esquema. Tenemos este esquema acá y entonces vamos a buscar acá el láser para irnos guiando. Tenemos acá la fecha de emisión, ¿verdad? La fecha de emisión. Esta es una línea de tiempo que ya las hemos visto en otros temas anteriores. No le ponemos números de años ni meses porque no es relevante saber qué años y qué meses son o qué días, sino lo importante es el punto en el cual se encuentra cada cosa. En la fecha de emisión está al principio, ¿verdad? Y acá al otro extremo tenemos la fecha de vencimiento. Esta es la fecha final o la fecha fatal cuando el cliente deberá pagar la letra, digamos, si fuera una letra de cambio. Luego, la fecha de negociación, que es una fecha intermedia, les decía, que está entre la fecha de vencimiento y la fecha de emisión, ¿verdad? O entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Y este plazo que está aquí en color rosado, que le vamos a poner la letra N, es nuestro plazo de anticipación. Es decir, cuántos días antes del vencimiento nosotros estamos negociando la letra, ¿verdad? Que obviamente este plazo de anticipación siempre va a ser menor que el plazo de vencimiento, porque el plazo de vencimiento es el plazo total de la letra, ¿verdad? Y el plazo intermedio que les mencionaba hace un ratito es este que queda aquí sin marcar, este plazo entre la fecha de emisión y la fecha de negociación, que es un plazo que no interviene en el cálculo, pero que en algún momento nos puede servir de insumo para calcular otras cosas como fechas o aún los mismos plazos, ¿verdad? Entonces, esa sería en cuanto a las variables de tiempo que están involucradas en la figura del descuento. Pero también aparte de valores temporales, como en este caso, y cuando digo temporales no me refiero que sean momentáneos, sino que son de tiempo, se refieren al tiempo, también tenemos valores y tenemos fórmulas, ¿verdad? Por eso dice acá que en una operación de factoraje es importante identificar diferentes valores, los cuales vamos a definir a continuación. Veamos esos valores. Primero, el valor nominal. El valor nominal es el valor del documento que se está negociando y que representa el valor a pagar en el vencimiento. Cuando nosotros decimos que una letra tiene un valor nominal de $10,000, significa que ese es el valor que se tendrá que pagar, ¿verdad? Al final del plazo de vencimiento para poder cancelar la letra. Es importante aclarar que cuando se usa este tipo de documentos, si usted va a involucrar intereses que no tienen nada que ver con la tasa de descuento que el banco nos va a aplicar, si usted dice, bueno, yo te voy a prestar 1,000 pesos, pero te voy a cobrar interés, entonces el interés hay que calcularlo desde el principio. Entonces, si usted le da $1,000 y le va a cobrar 200 pesos de interés, entonces hay que sumar 1,000 más 200, 1,200 y por ese valor se hace la letra, porque la letra va a pagarse por 1,200. Si usted firma la letra por 1,000 y luego dice que le va a cobrar intereses hasta el vencimiento, no funciona así. Las letras ya deben llevar el valor completo, es decir, ese valor nominal ya lleva lo que usted supuestamente le está prestando más los intereses que usted le está cargando. Por eso es que el valor nominal se representa con la letra S
que es la misma letra que usamos para el monto, porque en realidad el valor nominal es un monto. Ahora, si usted no le quiere cobrar intereses, pues sencillamente usted firma la letra, le firman la letra por el mismo valor que le está prestando, pero ahí usted está decidiendo no cobrar intereses. Lo que estoy tratando de aclarar es que no es que al final usted le va a estar cargando más intereses. De hecho, si la letra vence, ya no se puede exigir de manera normal, hay que llevarla a un proceso judicial de recuperación porque la letra vencida ya no circula, es decir, ya no tiene validez eh, de mercado, ¿verdad? Ya se vuelve un documento de prueba nada más para exigir la recuperación del dinero. Luego tenemos la tasa de descuento, que es una tasa de interés. Lo que pasa es que, bueno, la vamos a simbolizar con una letra D minúscula, ¿verdad? Tiene la misma función que la I minúscula, pero en realidad es una tasa de interés que el banco aplica, pero sobre el valor nominal del documento y con base en el plazo de anticipación. Por eso decía yo de que es un interés que se cobra de manera anticipada, no se cobra cuando ya ha pasado el tiempo, sino que se cobra antes. Por eso, para diferenciarlo y que estamos hablando de descuento, lo estamos aplicando con una letra D, ¿verdad? Eso hace que la diferenciemos de una tasa I, que sería una tasa normal, cargada sobre el capital, ¿verdad? Esa es otra cuestión. La tasa de descuento se aplica sobre el monto y no sobre el capital. Luego tenemos el plazo de anticipación, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Esto ya lo mencionamos, es lo mismo que ya mencionamos, pero aparte de ser un dato temporal, también es un dato que nos va a servir para calcular, ¿verdad? El valor de tiempo que vamos a aplicar para el descuento siempre va a ser el plazo de anticipación, ¿verdad? Que es el tiempo comprendido entre la fecha de negociación y la fecha de vencimiento. Luego tenemos el descuento comercial, propiamente dicho, por eso le estamos poniendo acá una letra C minúscula, para identificar que el descuento comercial, porque también hay descuento real, que es una D con una R, y el descuento compuesto, que se usa una D con una apóstrofe. No se usa eh, la C porque la C puede confundirse con comercial. Entonces, por eso el descuento compuesto se le pone un apóstrofe, pero el descuento compuesto hay que aclarar que no es de uso comercial, sino que el descuento compuesto sirve más para cálculo de depreciación, ¿verdad? Y eso es otro tema diferente. ¿Qué es el descuento entonces? Es el valor resultante de aplicar la tasa de descuento sobre el valor nominal por el tiempo o por el plazo de anticipación. Entonces, ya con esos insumos de valores, vamos ahora a ver el último valor, que se llama valor actual, ¿verdad? Que ya hemos oído de él, ya lo hemos aplicado, ya lo hemos usado, tanto en su modalidad simple como en su modalidad compuesta. Y pues es igual, ¿no? Es el mismo concepto, es la diferencia entre el valor nominal y el descuento que nos han aplicado. Y ese será el valor que el banco nos va a entregar a nosotros como descontantes en la fecha que hagamos la negociación. El banco me dice, bueno, $10,000 menos 500, digamos, de descuento, son 9,500 y ese es el dinero que me va a entregar. Y esto pues lo podemos ver ya en fórmulas. Perdón, vamos a ver, estoy necio con las fórmulas. Vamos a verlo aquí de manera esquemática, es similar a lo que vimos de las fechas y todo eso, pero acá sí ya le pusimos numeritos, ¿verdad? Aquí es un número cualquiera hasta 4 periodos. Entonces, esta parte que está en celeste, ¿verdad? Es el plazo de vencimiento. Ya recordemos que es el plazo total y el valor nominal, que es el valor que se va a pagar al final, que es la letra S, ¿no? Cuando nosotros hacemos la operación con el banco dice, bueno, voy a aplicar una tasa de descuento, que es la letra D minúscula, y el tiempo que vamos a utilizar para calcular el descuento será el plazo de anticipación, que está en este color sangre o color rojo, ¿no? Que tiene la misma tonalidad de plazo de anticipación, porque este es el plazo de anticipación.
Y sobre eso nos va a calcular el descuento, ¿verdad? Aplicando el valor nominal, el plazo de anticipación y la tasa. Es un PIN prácticamente el que el banco me aplica, es un interés simple, pero calculado sobre el monto, aplicando una tasa de descuento que nada tiene que ver con la tasa que usted le esté cobrando al deudor que usted tiene, y el tiempo de anticipación por el cual se está haciendo la transacción, y el valor actual o descontado, que sería el valor que el banco le entregaría al restarle al valor nominal el descuento respectivo. Y esto lo podemos ver ya hoy sí, con las fórmulas, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las fórmulas. Y tenemos acá la fórmula principal, que es la de descuento comercial, que dice descuento comercial igual a S por N por D, donde DC es descuento comercial, la S ya dijimos que es el valor nominal, la N que es el plazo de anticipación y la D que es la tasa de descuento que el banco me está aplicando, ¿va? Entonces, al multiplicar los tres valores, nos va a dar el descuento. Es importante establecer de que la tasa de descuento que el banco aplica siempre está expresada en su modalidad anual. Por lo tanto, si el plazo de anticipación son días o son meses, entonces esto habría que ajustarlo a su valor proporcional, que si son días, pues dividiéndolo entre 365, que es lo más común, que sean días, y si es en meses, pues habría que dividirlo entre 12. Esta es la fórmula principal, ¿verdad? Y luego tenemos la fórmula del valor actual, que se obtiene, el valor actual es igual al valor nominal, factor de 1 menos ND, ¿verdad? Esta fórmula es una deducción de la fórmula, hemos aplicado ahí la fórmula del descuento, ¿verdad? O sea, valor actual es igual a S menos SND, que es el descuento, ¿verdad? Entonces sacamos factor común, que es el valor nominal, entonces nos queda esta fórmula, parecida a la fórmula del, eh, del valor actual que usamos en el interés simple, que decía que era igual a S allá era entre 1 más 100, ¿no? Y con esa fórmula, pues terminamos. Esta que es una introducción, quedó pendiente con el video con los problemas, donde vamos a aplicar todo esto que hemos hablado, ya con casos reales, con números, y ver cómo se manejan las fechas, los plazos y los valores. Así que muchas gracias por su atención.